Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 7 de diciembre del 2023. Ya eh, seguimos avanzando en esta recta final, en este conteo final para terminar este año. Ante todo quiero darle gracias al Dios de la vida porque me ha permitido hoy, en esta fecha, poder celebrar un año más de vida. A Dios Padre Todopoderoso, a la acción de la Santísima Trinidad, a mi amada Virgen María, a todos mis familiares, amigos y vecinos, a todas esas personas que siempre, desde de una u otra manera, me han demostrado su afecto. Muchas gracias. Dios les pague por los mensajes, eh, por su generosidad y por su bondad, ante todo por sus oraciones. Ya llevábamos días sin grabar. Estuve un poco indispuesto de salud. Ustedes saben que hay unos cuadros virales muy fuertes eh, en esos instantes y bueno, yo no estoy exento de ello, así que, pero aquí estamos de nuevo, ¿no? Y ante todo hoy le servimos a Dios de la mejor manera y es hablando de su palabra, que es lo que nos llena y nos da esperanza. Hoy celebramos a San Ambrosio, obispo de la iglesia, ¿sí? El patrono de mi cumpleaños. Dios nuestro, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de la fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, la guíen con firmeza y sabiduría, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, en este día pues el Señor nos habla muy claro, como siempre en sus evangelios, y nos dice que tenemos que ser prudentes y escuchar su palabra, y no actuar como tontos. ¿Qué es actuar como tontos? Es que estás recibiendo un consejo, el Señor te está hablando y tú no haces caso. Entonces te pasan miles de desgracias en tu vida y después tú le dices a Dios: Dios mío, ¿a mí por qué me pasan estas cosas? Es que en realidad tú conociste la voluntad de Dios. ¿Tú hiciste caso a la voluntad de Dios? En muchas ocasiones no. Es como cuando papá y mamá en nombre de Dios te están hablando y te están diciendo que no hagas ciertas cosas y tú las haces. ¿Mm? ¿Por qué será que papá y mamá no las dice? Pues papá y mamá no las dice sencillamente porque en su experiencia de vida se han dado cuenta cuáles son las consecuencias. Inclusive ellos mismos las pudieron haber vivido. O se puede haber acercado a nosotros algún amigo, alguna persona cercana que te aprecia o que te quiere y te lo dice. Pero aquí ante todo, lo que nos está pidiendo el Señor es que leamos su Sagrada Escritura, para que lo conozcamos a Él, porque está hablando de las palabras de Cristo, está hablando del mensaje que Él deja en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el que escucha mis palabras, las pone en práctica, es un hombre sabio. Y dice claramente que vinieron los ríos, vinieron las tempestades. O sea, ¿qué significa eso? Que no va a dejar, que no va a dejar de haber dificultades, ¿sí? Pero que Él va a estar ahí
para ayudarnos en medio de las dificultades, porque ya estamos prevenidos, porque el Señor ya nos habló de eso que iba a pasar. Y nos habla del hombre necio y tonto que las escuchó, las leyó, pero no hizo caso. Entonces, queridos hermanos, no nos estemos quejando de las cosas malas que nos terminan sucediendo o pasando. Porque si en realidad hacemos un examen de conciencia, la mayoría son culpa nuestra. Son culpa de nuestras decisiones inadecuadas, incorrectas, imprudentes. Es culpa de nuestra necedad. Muchos momentos de nuestras vidas somos necios, somos tercos. Creemos que tenemos la razón, aunque no la tenemos, e insistimos seguir por el camino inadecuado y incorrecto. Muchas veces actuamos con una soberbia cuando otra persona nos quiere llamar la atención en el amor de Cristo y decimos, a mí no me diga nada, que yo estoy muy viejo para que me diga eso. Pues viejo y todo necesitamos, y el hombre humilde, el hombre verdaderamente humilde y de Dios, va a atender a Dios, o sea, va a escuchar esa palabra. Y necesitamos atender la palabra del Señor, sus consejos, para que nuestra vida no se convierta en una vida de tanto llanto y dolor, ¿sí? Y no significa que al estar con Dios no vaya a haber sufrimiento ni dolor, lo va a haber. Eso va a pasar, pues si no, los mártires y los hombres que han muerto por la fe en Cristo, pues no hubieran sufrido lo que han sufrido, el mismo Cristo. Pero una cosa es sufrir por hacer el bien y otra cosa es sufrir por ser necio y terco y sufrir por culpa de uno mismo, porque son las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, ¿sí? Entonces, en este día, el Señor nos invita a que nos acerquemos a su palabra, acerquémonos a Él para que Él transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Miren, queridos hermanos, nosotros en el transcurso de nuestros años siempre somos necios de una u otra manera. Y en muchos momentos de nuestras vidas queremos hacer las cosas a nuestra manera. No funciona. Tienen que ser a la manera como Dios nos lo va mostrando. A la manera de Él sí funciona. Porque normalmente nosotros terminamos fracasando y dándonos contra las paredes. Y ahí sí, como dice el mismo Evangelio, será un rechinar, ¿sí? Un llanto y un rechinar de dientes. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Quiere que seamos prudentes, que escuchemos y atendamos consejos de viejos. Necesitamos escuchar a nuestros mayores, pero hoy en día, como los tenemos por allá tirados y pensamos que lo que hablan son tonterías y bobadas y no los respetamos, ahí tenemos, esa es una de las consecuencias más graves. Me acuerdo que siempre en nuestras familias, cuando éramos niños, el mayor, el adulto, el abuelo, el patriarca de la casa, él tenía la autoridad sobre la casa. Hoy en día, tristemente, estos hombres que son mayores no los voltean ni a mirar. Si tienen varios hijos, cada uno dice que tiene una responsabilidad. He escuchado tantas historias, pero ahí veía una en particular. Fue un gran padre, se dedicó a sacar a sus hijos adelante, tuvo 7 hijos. Él con su esposa muere mucho antes, se queda solo, él sigue sacando a sus muchachos adelante, todos se hacen profesionales, todos, todos salen adelante, cada uno hace su vida aparte, y a lo último, después de que él sacrificó su vida por ellos, pues nadie quiere cargarlo
con Él. Cada uno dice que tiene su vida, que tiene sus obligaciones, que tienen sus hijos, que tienen su esposa y que no tienen tiempo para cuidarlo. Entonces, pues buscan a, a alguien que lo cuide y pagan una cosa y la otra. Es triste después de tú haber sido un papá que diste todo por tus hijos, ¿sí? De cuidarlos, sus enfermedades, enseñarles a caminar, a leer y tantas cosas, termines en una situación como esta. Pero la vida después nos da lecciones, ¿no? Esto es un llamado de atención también para los hijos, que no terminan siendo buenos hijos con sus padres, ¿sí? De lo mismo que siembras, recoges. Así que tengan en cuenta esto, porque estos son actos que no son actos de misericordia, no son actos de piedad, y más alguien que nos tomó de la mano desde muy pequeños, que nos enseñó a caminar, a comer, a leer, y después terminan sucediendo estas cosas. No deberían pasar, pero suceden más a menudo hoy en día. ¿Sí? Pidámosle al buen Dios en este día que nos ayude. Hoy celebramos en nuestra patria Colombia el día del alumbrado o el día de las velitas o los farolitos. Es la vigilia que se lleva antes de la Inmaculada Concepción de María. Mañana la celebramos, así que mañana es fiesta de guardar. Para todos mis hermanos católicos, obligación ir a misa. Acuérdense de eso, santificar las fiestas. ¿Sí? Santificar las fiestas, tercer mandamiento, acerquémonos a la Eucaristía y no lo hagan por obligación. Háganlo por la fe en creer que nos encontramos con el amado en el altar, con Cristo, Jesús y Redentor nuestro, ese que está ahí en el altar, su cuerpo y su sangre. Los invito a que lean todo el capítulo de San Juan, capítulo 6. Sí, léanselo completico. Pídale al Señor que les abra el entendimiento para que puedan entender que Él es verdadera comida y verdadera bebida. Y dice claramente, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no puede habitar en mí, ni yo en Él. Y cuando Él dijo estas cosas, cualquier cantidad de discípulos se fueron. Los únicos que se quedaron fueron los 12. Es más, Cristo le pregunta a Pedro, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro contestó a cabeza de los 12 y dijo, Señor, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No sé por qué a nuestros hermanos católicos todavía no alcanzan a entender y a creer que Cristo se quedó en las especies del trigo y del vino. Eso es algo que me cuesta mucho. Y por esa falta de fe y esa falta de ser luz, es que muchas veces nos cuestionan los demás, porque no somos dignos representantes de nuestra fe. Así que, queridos hermanos, aprovechemos este tiempo de Adviento, la primera semana de Adviento, para acercarnos al Señor. Pidámosle al Señor que prepare nuestros corazones, que los transforme en un lugar humilde, en un pesebre, para que después de estas 4 semanas, en la Navidad, el Señor nazca ahí, se quede ahí, pero tiene que ser humilde. Significa que hay mucho que arrancar, hay mucho trabajo que hacer durante estas 4 semanas. Sacar el odio, el rencor, la envidia, la soberbia, la lujuria, sacar todas esas cosas que nos alejan y que dejan de convertir nuestra alma y nuestro corazón en un sitio humilde, en un pesebre, para que Cristo se quede ahí en nosotros. Queridos hermanos, muchas gracias, Dios les pague, Dios les bendiga. Sigo orando por ustedes. No dejen de hacer el Santo Rosario por todos aquellos que sufren, por las almas del purgatorio, por todos aquellos que han partido este mundo a la presencia del Padre, por todos aquellos que oran por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros sacerdotes, cardenales, obispos, diáconos, religiosos y religiosas en el mundo entero. Tenemos la obligación de orar por ellos, por los mandatarios
alcaldes, gobernadores, diputados. Ellos necesitan de nuestra oración, es nuestra obligación. El buen hombre de Dios ora por todos, porque Dios no hace salir el sol solamente para buenos, sino que lo hace salir para buenos y malos. Así que nuestra oración tiene que ser para todos, ¿sí? Y que el Señor haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los favorezca. Ya saben, este canal en YouTube, Edwin Andrés López. Denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Aquí estamos para celebrar esta fiesta. Dios los bendiga a todos ustedes. Buen día en el Señor.